Hola a todos y todas, bienvenidos a esta nueva sesión, nuevo evento organizado por Sistema B. Mi nombre es Bernardita Mancilla y soy gerente de consultoría en Triciclos. Hoy me pidieron platicarles un poco acerca de la conexión entre la economía circular y el cómo establecer una estrategia de reducción de emisiones. Así es que espero que se vea bien la pantalla. Primero que todo, comentarles que para nosotros, y así lo demuestra también la Ellen MacArthur Foundation, la economía circular funciona como una herramienta, pero también como un motor de cambio. Si consideramos el total de emisiones de CO2 en la atmósfera y cómo tenemos que reducir esas emisiones, un 55% de ese total de emisiones tiene que ver con la energía, nuestra matriz energética, y cómo podemos hacer cambios en eso, pero hay un 45% de esas emisiones relacionadas a los productos y su materialidad. De eso, en base a un metaestudio de papers publicados en base a alimentación, acero, cemento, plástico, aluminio, etcétera, ha quedado demostrado que un 45% de esas emisiones pueden ser reducidas a través de modelos aplicando estrategias y los principios de economía circular. Eso ya es bastante si consideramos que podemos hacer cambios en nuestra matriz energética y además aplicar estos modelos de economía circular. Bueno, entonces, ¿cómo podemos empezar a aplicar estos modelos de economía circular? Primero entendiendo los principios. Voy a pasar muy rápidamente con esto. Son 3 principios los que fomenta la Ellen MacArthur Foundation sobre la economía circular. El primero es diseñar para que nada se pierda, es decir, tenemos que dejar de poner en el mercado productos que están hechos para su rápido recambio. Tenemos que emular la naturaleza en esto y diseñar productos que no tengan involucrado el desecho y la basura tanto en su proceso de generación como durante el uso de estos productos. Tenemos que además recircular el valor de los materiales, tratando de buscar siempre que estos materiales mantengan su mayor valor posible. Esto queda ejemplificado en el diagrama que está aquí al lado, donde vemos cómo moviéndonos desde una economía lineal basada en la extracción, producción, consumo y desecho, y moviéndonos hacia la economía circular, tenemos que hacer esta pasada constante por todos los actores de la economía, maximizando el uso y el valor de los materiales y así evitando que se transformen en desechos. Y el último es la regeneración del capital natural, es decir, no basta con hacer un pare al modelo de economía lineal actual, sino que además cada actividad humana que nosotros hacemos, tenemos que buscar que mejore las condiciones actuales de todos los ecosistemas, buscando que además hayan elementos inocuos, tanto para nosotros, por nuestro propio beneficio, pero también para el de la biosfera en su totalidad. Y habrán hablado, habrán escuchado, habrán visto ya el diagrama de mariposa de la Ellen MacArthur Foundation. Aquí, en favor del tiempo, voy a partir de atrás hacia adelante y mostrarles primero el centro de este diagrama de mariposa, que es, generalmente uno lo ve hacia horizontal, no en vertical, porque son las etapas de un proceso de manufacturación, pero aquí buscando separarlo en más etapas para ver cómo podemos trabajar cada una de ellas, mejorándolos para hacerlo más circular. Primero es lo que está más arriba, tiene que ver con de dónde vienen los materiales o las fuentes energéticas que nosotros necesitamos utilizar y buscar ahí hacer una sustitución de materiales dándole a cada cual su uso correspondiente. Aquellos que son renovables pueden estar inmersos en un flujo constante de residuos para que vuelvan a ser absorbidos por la biosfera. Y aquellos que son finitos, como los de stock técnico, bueno, esos los tenemos que usar de mejor manera
porque claramente están hechos para ser más durables. Entonces, en el caso de una producción, es súper bueno hablar de la manufactura por partes, para luego hablar de los productos, y así podemos enfocarnos en cada una de las partes y en el diseño de cada una de esas partes, cómo tenemos que hacerlas para que se puedan mantener, se puedan reparar, se puedan ensamblar, y eso va a impactar en el correcto diseño de nuestro producto final y de su funcionalidad. Y luego hacia la prestación de servicios. Podemos hacer que ahora, en vez de vender un producto, podemos ofrecer un servicio, Product as a Service, o la servitización del mismo. Y ahí entonces ya vamos a poder dividir hacia quienes estamos apuntando, si es mi usuario de algo que puede ser utilizado muchas veces o de este servicio, o un consumidor para aquellos productos que tienen una naturaleza más biológica. Este es el gráfico general, y por eso a mano derecha en azul ustedes van a ver cómo ese usuario relacionado a los ciclos técnicos, a los materiales técnicos del lado azul, puede relacionarse de una manera diferente con este producto versus el consumidor, que está en la parte izquierda, en los flujos biológicos, en la parte verde, donde efectivamente hay un consumo porque es algo biológico. Podemos hablar de los alimentos, de todo lo que tiene que ver con biomasa, por ejemplo. Vamos entonces a entrar un poquito más en detalle para ver estas estrategias que podríamos utilizar, porque al hacer que los materiales y los productos estén más veces circulando dentro del mercado, eso reduce las emisiones asociadas a la extracción y a la disposición final de los residuos. Entonces, inherentemente vamos a estar buscando reducir nuestra generación de residuos, y eso es uno de los puntos que siempre sale detectado, una de las fuentes emisoras de emisiones de CO2 que siempre aparece detectado en el cálculo de la huella de carbono. Aquí ustedes van a ver diferentes estrategias, cada una asociada a estos círculos, y la forma de leer el gráfico es ver cómo los círculos más pequeños, los que están más cerca al usuario, tienden a ser más sencillos de implementar, el compartir. Generalmente son soluciones tecnológicas, una aplicación para compartir un automóvil, una casa, una bicicleta, versus los círculos más grandes. Empieza a complejizar el poder retener el valor del producto, y nos tenemos que mover más hacia el valor del material. Por ejemplo, en mantener, que vendría siendo el segundo círculo, o en reusar, el tercer círculo, ya tenemos que hacerle más modificaciones al producto en sí, y por lo tanto tenemos que trabajar más con el material. El último es el reciclar, porque es donde que justamente ya ha perdido un poco el valor el producto, y tenemos que rescatar el valor de ese material, como por ejemplo el del plástico. Una botella que está diseñada para ser desechable no puede ser volver utilizada como botella, pero podemos rescatar el valor de ese plástico al reciclarlo. Y por eso tenemos que integrar este valor al principio de la cadena. Y por eso es más complejo, y por eso el reciclar es la última de las estrategias que se busca. Y por el lado del ciclo biológico, tenemos diferentes estrategias que podemos utilizar también. Lo primero es tratar de hacer extracciones a través de procesos bioquímicos para rescatar quizás compuestos orgánicos, compuestos activos que están presentes en ellos, como aceites esenciales, antioxidantes, etc. Y luego buscar quizás algún uso energético, pero siempre tratando de que el valor permanezca en la fuente original que generó el material. En este caso, el suelo. Es importante regenerar el suelo a través del compostaje para poder seguir produciendo las cosas que necesitamos. Conversemos ahora un poquito de, entonces, esta estrategia de reducción de emisiones, teniendo en consideración estos principios y las estrategias de economía circular y cómo las podemos
aplicar después. Lo primero que tenemos que conocer es nuestro diagnóstico. Esto ya lo hemos hablado en otros eventos, ¿cierto? Que es la huella de carbono, el punto 1 que está aquí en diagnóstico, y es la cuantificación del inventario de emisiones de efecto invernadero en nuestra organización. Posteriormente, detectamos los hotspots ambientales para saber de dónde cuáles son estas fuentes de emisión, y hacemos una priorización de aquellas, cuáles son las que mueven la aguja dentro de nuestra huella de carbono. Muy importante, algo que hacemos aquí en Triciclos, es también determinar los actores relevantes en esta cadena de valor dentro de la organización, para saber qué áreas y qué personas dentro del área se relacionan con esta fuente de emisión, y por lo tanto quienes tienen que estar a cargo también después de implementar acciones de reducción, monitorear, etc. Y también un paso súper importante para mover a cuáles serían estas acciones de reducción es elaborar indicadores de desempeño ambiental y de intensidad de la huella de carbono, para saber justamente qué tanto van a influir las acciones y cómo puedo ver en tiempo real estas reducciones. Un ejemplo relacionado con la energía eléctrica de una oficina, por ejemplo, en el caso del indicador de desempeño ambiental, sería el kilowatt por mes. Es algo que yo puedo ir midiendo mes a mes. Si baja mi consumo, van a bajar los kilowatts; si aumenta, van a aumentar los kilowatts. Y el indicador de intensidad de huella es saber cuánto CO2 equivalente por metro cuadrado tengo. Es decir, tengo que hacer una conversión de este consumo eléctrico hacia CO2 y establecerlo por metro cuadrado, cosa de poder ver cuánto puedo disminuir yo la emisión de CO2 en la misma oficina que tengo. Luego pasamos a la etapa de definir. Aquí estamos hablando de lleno de la estrategia de reducción, cómo poder hacer algo una vez que ya hice el diagnóstico de mi huella. Primero es entonces determinar objetivos de reducción y definir los tiempos. Nosotros somos fiel defensores de los Science-Based Targets, porque creemos que es lo más certero que nos ayuda a saber si realmente nuestros esfuerzos de reducción están asociados al cálculo científico, de que están contribuyendo a que a nivel planetario alcancemos nuestras ambiciones, a no elevar la temperatura promedio mundial por sobre el 1.5 grados Celsius. Luego, una vez que ya definimos los objetivos, tenemos que identificar las alternativas de reducción de emisiones a nivel global y a nivel de cada uno de los alcances. Entonces, esto requiere de una experiencia y conocimiento del equipo consultor para establecer estas medidas, sus características particulares, en función del sector donde está emplazada la organización que está midiendo su huella y que quiere hacer una reducción, y también del sector asociado al hotspot, que tiene que ver con energía, con transporte, con residuos, y cada uno de estos sectores obviamente tiene un rango de alternativas de reducción asociado a la tecnología que hay disponible o asociado a comportamientos que se pueden implementar, o incluso, en el caso de los residuos, estrategias de reducción de residuos como las que vimos anteriormente. Luego la etapa 3 es una priorización de estas actividades según una evaluación ambiental, técnica y económica. La ambiental tiene que ver con el porcentaje de reducción que se puede alcanzar al implementar cada una de estas actividades, cada una de estas alternativas, de estas acciones. La evaluación técnica tiene que ver con evaluar la factibilidad de implementación dentro de cada organización, dentro de la operación de la organización. Y la evaluación económica, donde se realiza análisis del costo de la inversión, los beneficios y los ahorros a largo plazo. En esta etapa generalmente están integradas varias áreas dentro de la organización junto con el equipo consultor. Y por último, seleccionan las alternativas de reducción para poder aplicar. Aquí generalmente pesan los criterios dentro de una matriz que tienen que ver con la reducción de emisiones, que sería la evaluación ambiental,
y los costos asociados. Cada empresa determinará si sus ganancias rápidas, sus quick wins, su priorización está basada en cuáles son estas actividades que tienen un menor costo para mí, pero un mayor impacto ambiental, o quizás también que tengan un gran impacto ambiental, pero que tengan mayor costo, cosa de así ir cuoteando el costo durante los diferentes años de implementación y así no salga tan intensa esa inversión. Al final hay que una vez que ya se tomó esta decisión, hay que planificar el cómo podemos implementarlo. Esto se hace a través de un plan de acción, donde es muy importante que incorpore estos cuatro ejes de trabajo. Lo primero es la gobernanza y los responsables, porque la mayoría de las empresas no trabajan necesariamente relacionadas a la sostenibilidad, tienen otro core business, por lo tanto es importante la gobernanza y los responsables. Definir metas y objetivos dentro de los plazos, cómo se va a incorporar cada una de estas actividades asociados a incentivos correspondientes, y describir las medidas a aplicar en el caso de comportamientos asociados a una eficiencia energética para reducir el consumo. Bueno, ¿cómo voy a hacer campañas de comunicación, campañas de educación? ¿Cómo voy a ir midiendo que estas están funcionando? Lo mismo sucede cuando buscamos reducir la generación de residuos dentro de la organización. Y por último, el monitoreo y la forma de reportar. Es importante tener protocolos, manuales y fichas para hacer estas mediciones y, por supuesto, incluirlas dentro de un sistema de gestión y así poder hacer los reportes adecuados que se necesitan, porque no solamente es importante comprometerse y hacer las cosas, también es importante comunicar a todos nuestros stakeholders los esfuerzos que estamos haciendo y la forma en cómo lo estamos haciendo. Eso genera momentum dentro de todas las empresas, algo que nosotros como sistema B, como parte del sistema B, conocemos muy bien. Es súper importante sentir el apoyo y sentir que no estamos solos. Si no comunicamos nuestros esfuerzos y nuestras acciones, es muy difícil que podamos movilizar a todas las otras empresas. Muchas gracias, les deseo mucha suerte, mucho éxito y estoy disponible para cualquier duda.